Probad y ved. Historia de hoy. Ofrendas para Tusgal. Hola amigo, soy el pastor Diogo Santos, misionero de la División Sudamericana aquí en Mongolia, y hoy te voy a contar cómo tus ofrendas no solo llegan donde se necesitan, sino también de su importancia para el avance del reino. Mongolia es conocida por ser la tierra del gran conquistador Gengis Khan, pero también es la tierra del cielo azul, de los famosos caballos mongoles y del desierto de Gobi. Tierra helada, de pueblos nómades y de espíritu libre, que solamente después de la caída del comunismo abrió sus puertas para la llegada de los primeros misioneros. Y no fue fácil. Pregonar para una población de 53% de budistas y 38% de personas que se declaran sin religión es extremadamente desafiante. Y una de las mejores maneras de reflejar a Cristo para esas personas, penetrando prejuicios y barreras culturales, es la educación adventista. Y pensando en eso, en 2009 se fundó la primera escuela adventista en Mongolia, llamada Tusgal, que en mongol significa reflexionar. Es el resultado de mucha oración y del esfuerzo de muchas personas. Gente que dedicó sus talentos para haber realizado el sueño de tener una escuela adventista en Mongolia. Adaptada en un edificio residencial, nuestra escuela era muy estrecha, oscura, con mal olor y no ofrecía seguridad para que los niños estudiaran. En 2018, tras una inspección larga y detallada del gobierno, recibimos un informe nada alentador. Una larga lista de cosas para reparar y un plazo de apenas 6 meses. O en caso contrario, la escuela perdería su licencia de funcionamiento y nos veríamos obligados a cerrar sus puertas. Las exigencias dadas por el gobierno eran tantas que prácticamente tendríamos que derrumbar la escuela y construir otra nueva. ¿Pero con qué dinero? No teníamos condiciones para hacer eso. Y fue entonces que vimos la mano poderosa del Señor guiando todas las cosas. En realidad, Dios ya había resuelto el problema un año antes, como ocurrió con el profeta Daniel, que cuando se arrodilló para orar, un ángel ya había salido del cielo con la respuesta. El Señor también ya había respondido a nuestra oración. La escuela adventista Tusgal ya había sido incluida en el plan adventista para las ofrendas del 13º sábado. Dios, en su omnisciencia, ya había provisto medios un año antes para solucionar ese problema. La escuela fue remodelada, en tiempo récord, en 2 meses surgió una escuela prácticamente nueva. Y todo eso gracias a la fidelidad y desprendimiento de personas como usted. Yo soy testigo de que sus ofrendas no solo llegan a su destino, sino que hacen mucha diferencia. Lo que ocurrió con la escuela adventista en Mongolia es apenas un capítulo de una linda historia de cooperación entre personas que nunca se vieron, pero que están ligadas por el mayor héroe que existe, que es el amor. Es el amor de Cristo que motiva a misioneros a ir. Es el amor de Cristo que motiva a misioneros a donar sus recursos. Usted es parte del avance del Evangelio aquí en Mongolia. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Probad y ved. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Hola queridos niños, llegamos a un momento muy especial para ustedes. Espero que estén teniendo un muy lindo sábado junto a toda su familia, sus papitos, sus abuelos o con las personas que ustedes estén. Llegamos al momento de la historia de niños. Hoy día vamos a estar hablando de los diezmos que son del Señor. Tal vez alguno de ustedes ya sepa lo que son los diezmos, pero esta historia va a explicar mejor y las personas que no saben, los niños que no saben, van a aprender lo que es el diezmo.
Y para empezar vamos a buscar en un versículo. Así que voy a invitar que si tienen sus Biblias por ahí, sus papitos les puedan ayudar a buscar el texto de Malaquías. Malaquías 3:10, para que lo podamos leer. Malaquías 3:10 dice así: Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este versículo nos está hablando de las bendiciones que Dios nos da cuando nosotros devolvemos lo que a Él le corresponde. En este caso estamos hablando de los diezmos que le corresponden al Señor. Y así como ustedes, niños, una vez en una iglesia, un niño llamado Pedro escuchó hablar acerca de los diezmos. Pero él estaba un poquito confundido porque no entendía bien de qué se trataba. Entonces, después del sermón, cuando llegó a su casita, habló con sus papás y les dijo que tenía muchas dudas acerca del diezmo. Así que sus papás lo escucharon atentamente. Y él preguntó: ¿cómo yo puedo devolver el diezmo? Y entonces los papás le dijeron: de un dinero que tú tengas, la 10ª parte de eso le corresponde al Señor, porque es de Dios. Y él dijo: entonces, mi abuela la semana pasada me dio un billete de 1,000 pesos, como este que tengo por aquí. Un billete de 1,000 pesos. Y entonces él preguntó: si yo tengo este billete, ¿cómo tengo que dar el diezmo? Entonces vemos que el billete tiene 3 ceros y el papá le explicó que si tapaba uno de los ceros ya no decía 1,000, sino que dice 100. Entonces son 100 pesitos, como esta moneda que tengo aquí, son 100 pesitos los que les tiene que entregar Pedro al Señor, porque tiene 1,000 pesos. Entonces él dijo: ahora estoy entendiendo. O sea que de ese dinero que me regaló mi abuela, yo debería dar el diezmo, que son 100 pesos, en un sobrecito como este, que ven aquí. Dice Jesús, atrás tiene para poner su nombre y un versículo bonito. Entonces en este sobrecito, que es un sobre para el diezmo especial, esta moneda de 100 pesos se va aquí adentro de nuestro sobre, y cuando pasen con el alfolí yo pongo mi sobrecito adentro de el alfolí. Entonces Pedro más o menos estaba entendiendo lo que significaba dar el diezmo, pero ahora tenía otra pregunta: ¿por qué yo tengo que darlo? ¿Por qué debo dar el diezmo? Bueno, le dijeron los papás, es muy importante porque Cristo prueba nuestra fidelidad. Él quiere saber si somos unos cristianos realmente fieles para entregar lo que le corresponde. Porque en este mundo hay mucha gente que es egoísta y que no sabe dar. Entonces, Cristo nos quiere enseñar a que nosotros debemos dar y ser fieles a Dios. Entonces Pedro dijo: sí, tienes razón, a veces somos muy egoístas. Y dijo: la semana pasada, cuando yo fui con mi primo a la casa de mi abuela, me di cuenta de que mi abuela le dio más jugo a mi primo que a mí. Entonces yo me enojé mucho y empecé a reclamar que yo también quería la misma cantidad de jugo. Y fui muy egoísta. Entonces Dios hace que de esta forma, al entregar los diezmos, no seamos egoístas con las personas y aprendamos lo que es la obediencia al Señor. Después de esto, Pedro tenía otra pregunta. Dijo: oye, pero papá, mamá, si yo solamente di 100 pesitos en este sobre, ¿para qué sirven solo 100 pesitos? Y el papá le dijo: bueno, en realidad, si es lo que tú tenías, vale mucho para Dios. Y además, con 100 pesitos tuyos, y otro niño también da 100, y 100 después puede ser mucho. Y puede servir para muchas cosas dentro de la iglesia. Para hacer una campaña, para ayudar a la gente necesitada, y muchas otras cosas que se pueden hacer dentro de la iglesia. Entonces Pedro
Estaba muy contento porque había entendido lo que es dar el diezmo. Y espero que ustedes con esta historia también hayan aprendido la importancia de entregarle a Dios, de devolverle lo que a Él le corresponde y poner en práctica nuestra obediencia, que no seamos egoístas y nuestra fidelidad. Y vamos a ver todas las bendiciones que Dios nos va a dar y lo felices que vamos a ser. Como decía el versículo de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, niños, vamos a hacer una oración para terminar esta historia tan bonita sobre los diezmos. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a juntar nuestras manitos y vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos das cosas con las que podemos vivir, porque tenemos una casa, porque tenemos alimento, porque tenemos dinero. Gracias porque tú siempre nos estás dando y nosotros sabemos que tenemos que devolverte lo que a ti te corresponde. Síguenos acompañando durante el sermón y durante el resto de este día sábado. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que tengan un muy lindo sábado, que les vaya súper bien y que pongan en práctica lo que aprendimos el día de hoy. ¡Chao! Hola, ¿qué tal, hermanos, amigos y la gente, cierto, que consiguió el link para poder tener esta predicación y escuchar esta predicación en su casa? A nuestros hermanos de Mafil, a nuestros hermanos de Antilhue, a nuestros hermanos, cierto, de Valdivia, a nuestros amigos que quizás están fuera de nuestra ciudad y también están en otra parte, cierto, en algún lugar en el mundo, amigos que tenemos en el extranjero. Todos son bienvenidos para este día sábado, este día de culto, este día en el cual el Señor va a hablar. Nosotros somos su instrumento y queremos que en esta mañana, cierto, podamos estar todos conectados con nuestro Señor. Para poder dar comienzo a esta predicación, los voy a invitar, estando en sus hogares, que puedan inclinar el rostro para poder elevar una oración a nuestro Señor. Amoroso y eterno Padre, mi Señor que estás en lo alto, damos las gracias, Señor, porque tenemos un día sábado más en el cual podemos reunirnos. Señor, agradecemos también de que estamos con vida, Padre amado, que hemos tenido quizás algunas pequeñas dificultades o quizás hermanos que han tenido también dificultades un poco más complejas, pero sabemos que usted está ahí. Sabemos también que su mano poderosa, Señor, está guiando cada momento de nuestra vida. Y es importante también de que cada familia tenga claro, tanto cristiana como nuestros amigos que nos están viendo, de que nuestro Señor Jesucristo está al control de todo. Él nunca ha perdido el control de nuestras vidas y de la historia de la humanidad. Padre amado, pedimos en esta hora que en cada hogar, Padre Celestial, pueda estar el ángel de Jehová, el Espíritu Santo también, para que pueda entrar en nuestros corazones, Padre amado, darnos el entendimiento de la palabra que tú tienes preparada en esta mañana. Señor, aquí hay un servidor, Padre amado, con todas mis imperfecciones, Padre amado, pero
la primera predicación y el primer mensaje es para el predicador y también para nuestros amigos y nuestros hermanos que están en sus hogares. Señor, bendígalos. Señor, también quédese junto a su familia en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos. Esta mañana tarde, ya de día sábado, vamos a tocar un tema que está siempre en boga, un tema que siempre nosotros tenemos y conversamos, ¿cierto?, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, que es la esperanza. ¿En qué está basada nuestra esperanza? ¿Dónde está enfocada, ¿cierto?, efectivamente nuestro destino, lo que nosotros queremos, ¿cierto?, para nuestra vida, tanto nuestra vida terrenal como también nuestra vida espiritual, nuestra vida celestial. Y también cómo nosotros presentamos esta esperanza a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos en nuestro trabajo, ¿cierto?, en nuestro día a día. ¿Qué tan esperanzados somos? Aquí en el tema de hoy hablamos de la última esperanza. Cuando hablamos de la última esperanza, nosotros damos por entendido de que habían existido quizás otras circunstancias anteriores para poder llegar a una última fase. Dentro de esta última fase nosotros vamos a descifrar lo que el Señor en sus Sagradas Escrituras tiene para cada uno de nosotros. Tiene para cada uno de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros familiares que en algún momento quizás nosotros también queremos llevarlos a los pies del Señor, pero ¿qué es lo que sucede con nosotros? Aquí en la Biblia, el Señor siempre nos manifiesta, ¿cierto?, su forma de llevarnos, ¿cierto?, a lo correcto con ejemplos. Pero yo quiero nombrar, ¿cierto?, que hoy en día no es, ¿cierto?, algo que nosotros pasemos por alto, ¿cierto? Nuestra vida en este mundo ya está totalmente dañada. Se dañan nuestros matrimonios, se daña, ¿cierto?, la relación que tenemos con nuestros hijos. Somos atacados por las enfermedades, por estas pandemias, que no alcanzamos ni siquiera a terminar una, que es la cual ya estamos viviendo en nuestros hogares cuando aparecen las noticias, otra pandemia más asociada, ¿cierto?, a distintos tipos de enfermedades que al final te llevan a la muerte. Cada día en la vida se ha hecho cada vez más y más difícil. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivir con esperanza? ¿De qué manera uno puede lograr tener y alojar una esperanza que nos pueda llevar al camino de la tranquilidad frente a todo lo que ocurre? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿De qué manera lo podemos hacer? Yo quiero que nosotros veamos y empecemos a entender. Muchos de ustedes conocen, ¿cierto?, una frase que entre los cristianos tenemos, que es la puerta de gracia. Nosotros vamos a desarrollar este tema frente a los distintos tipos. Y son dos palabras que están aquí. Una es puerta y la otra palabra que vamos, ¿cierto?, a descifrar es gracia. Vamos a ver quién es la puerta y también qué significa la gracia dentro de lo que nosotros siempre decimos o comentamos entre los hermanos, ¿cierto? De repente en alguna broma, en alguna dificultad, nosotros decimos ya la puerta de gracia se cerró. O quizás aún tenemos tiempo porque la puerta de gracia no se ha cerrado. Quizás nuestro amigo que nos está mirando y que en realidad no entiende mucho sobre esto, hoy día va a aprender de una manera interesante, va a aprender de una manera en la cual el Señor quiere que usted aprenda, a través de la humildad. Hoy en día el mensaje nos va a ir enfocado quizás a un estudio más detallado y alguna profecía detallada, ¿cierto?, en la Biblia. Nosotros como Iglesia Adventista tenemos, ¿cierto?, la facultad de poder leer día a día la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces olvidamos la forma sencilla de poder llegar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Quizás muchas veces nos volvemos doctores en la palabra, pero no tenemos, ¿cierto?, la sensibilidad de poder llegar de la manera en cual el Señor nos mantiene aquí en la vida, de la manera humilde, de la manera sencilla, en la cual todos puedan entender, así como lo hacía el Señor, que hacía entender tanto a los pequeños como a los adultos. Los mantenía a todos, ¿cierto?, en sus predicaciones pendientes para poder, ¿cierto?, dar respuestas tanto a las preguntas de un pequeño como las de un adulto, de un doctor, de una doctora, de un abogado, de distintas personas, ¿cierto?, en el mundo. Ahora bien, como bien dice, ¿cierto?, la expresión de puerta de gracia, a pesar que se utiliza mucho en el ambiente religioso, no aparece en la Biblia.
lo mismo que las palabras milenio y Trinidad. Sin embargo, el hecho de que no aparezcan en la Biblia no indica necesariamente que están equivocadas. Son palabras y expresiones que a lo largo del tiempo formaron parte del vocabulario cristiano como una forma de sintetizar un asunto o un hecho perfectamente correcto. El cierre de la puerta de gracia es un asunto muy delicado, muy serio y de importancia vital en el contexto del gran conflicto. El gran conflicto entre el bien y el mal, toda la gente lo conoce. Nosotros lo vivimos día a día. El tratar de elegir, ¿cierto?, en una situación determinada, de hacer lo correcto o lo incorrecto, de llevar, ¿cierto?, por el camino, ¿cierto?, más ancho o irnos por el camino más angosto. Nuestra vida en sí son decisiones. Nuestra vida en sí son decisiones contacto. Y este gran conflicto está en lo alto y llega aquí a la tierra. Como bien vamos a ir desarrollando, ¿cierto?, en esta predicación, yo los quiero llevar al primer versículo. Y quiero que podamos leer, ¿cierto?, en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículos 7 y 8. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 y 8. Vamos a dar un poco de tiempo, ¿cierto?, para que lo busquen. Y dice así, Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Es el mensaje, ¿cierto?, a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué interesante. Aquí ya vamos viendo que hay una puerta que está abierta. Y también dice el carácter del ser humano. Si nosotros volvemos a leer y leemos bien, ¿cierto?, en el versículo 8, dice, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí Juan, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo, el Señor le muestra que nosotros como seres humanos no tenemos una fuerza suficiente, no debemos ser santos. Nosotros tenemos que creer porque el Señor nos conoce en nuestra imperfección. Dice que aunque sea poquito, has creído en mí y has guardado mi palabra. Aquí el Señor nos reconoce. Y sobre todo, dice que aún hay tiempo, porque la puerta está abierta. Dice, como podemos percibir, la palabra de Dios habla de una puerta abierta. Pero, ¿qué puerta es esa? ¿Y qué es gracia? Tenemos que entender el significado de puerta y de gracia, ¿cierto?, como comentábamos al principio. Y lo vamos a hacer por separado. Entender lo que significa el cierre de la puerta de gracia. Muy bien, hermanos, vamos a ir a Juan y vamos a ver en Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 9, ¿qué nos dice, cierto?, sobre la puerta. Vamos a ir a Juan. Juan, capítulo 10 y el versículo 9. ¿Qué nos dice Juan aquí? Dice, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Se nota que quizás no está tan claro, ¿cierto? Vuelvo a leer y dice, yo soy la puerta y el que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Los voy a invitar a que, y esto es para nuestros amigos también, los voy a invitar a que ustedes puedan, ¿cierto?, ir un poco más atrás en los versículos y llegar al versículo 7 para poder entender lo que estamos hablando aquí y saber de quién habla, qué puerta, por qué haya, qué es lo que significa. Y en el versículo 7 dice, en el mismo capítulo 10, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Vamos entendiendo? ¿Quién es la puerta? ¿Quién está haciendo la puerta aquí?
La puerta es Jesús, ¿cierto? En el versículo 7 nos queda claro que la puerta es Jesús. De acuerdo con la Biblia, la puerta es una persona. Observamos lo que estaba escrito, ¿cierto?, en Juan, el capítulo 10 y el versículo 9, pero que queda claro en el versículo 7, donde nos dice que la puerta es Jesús. Si la puerta es Jesús, ahora viene la otra pregunta. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? A mí siempre hay algo que me llama la atención y nosotros lo ocupamos mucho en el sur, quizás en el norte también, quizás tenemos hermanos de alguna otra parte. Cuando uno llega a algún lugar, normalmente es en el campo, y alguna persona adulta te pregunta, joven o señorita, ¿cuál es su gracia? Quizás los jóvenes, ¿cierto?, se miran entre ellos. ¿Quién me pregunta eso? ¿Qué significa? Quizás hay jóvenes que sí lo entienden, pero las personas un poco más adultas ya saben. Si yo les pregunto, ¿cuál es su gracia? Y ustedes no me van a responder, no sé, levanto, ¿cierto?, hago algunos malabares o cuento algunos chistes. La gracia viene siendo, ¿cierto?, su nombre. ¿Cuál es su gracia? Mi gracia es José. ¿Cuál es la tuya? ¿Cierto? Puede ser Nashmia. ¿Cuál es tu gracia? Alex. ¿Cuál es tu gracia? Manuel. ¿Cierto? Es nuestro nombre. Pero también gracia tiene otro significado. Dice, gracia también puede ser, como habíamos dicho, el nombre, como también una expresión para indicar la belleza de alguien, ¿cierto? Mira qué agraciada eres, mira qué agraciado eres. Y quizás podemos también decir, dentro de la gracia, otra expresión distinta. Dice, algo que, ¿cierto?, nosotros usamos esta expresión para indicar algo gratuito. Cuando decimos, esto es de gracia, ¿cierto? Esto es de gracia, esto es gratuito. O también, si no nos gusta algo y decimos, esto no tiene gracia. Cuando encontramos, ¿cierto?, algo que en realidad no nos significa nada, dice, esto no tiene gracia. Qué interesante la palabra, cómo se va, ¿cierto?, incorporando a distintas frases, desde un nombre hasta cuando algo no nos gusta. Dice, veamos lo que la Biblia quiere decir con la expresión, ¿cierto?, gracia. Vamos a ir a Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 8. Vamos a buscar Efesios, capítulo 2, versículo 8. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Qué interesante. Ya tenemos una respuesta, ¿cierto?, de qué es lo que significa gracia, cuando unimos puerta de gracia. Y dice que gracia es un don de Dios, algo inmerecido, que es entregado por Él, ¿cierto? Dice, algo que ganamos sin merecerlo, ¿cierto? Como habíamos dicho, dice, si sabemos que como cristianos la paga del pecado es la muerte, y sabemos que todos somos pecadores, porque todos somos pecadores. No hay nadie en el cual uno diga, no, yo no soy pecador. Todos somos pecadores. Nacimos en un mundo pecaminoso. Quizás ustedes están con sus amigos y tienen preguntas. Anoten sus preguntas, porque sus amigos, nuestros hermanos de iglesia, van a dar respuesta a eso. ¿Por qué el hermano dijo que todos somos pecadores? Si hay algunas personas que llaman santos a otras, ¿cierto? ¿Por qué? Esa es una tarea que va a quedar para nuestros hermanos. Pero dice aquí que si sabemos que la paga del pecado es la muerte y sabemos que todos somos pecadores, ¿cómo se explica el hecho de que todavía estamos vivos? Si todos somos pecadores y en la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿por qué estamos aún vivos? Y aquí está la respuesta, donde se conjuga con lo que nosotros estamos estudiando hoy, la gracia. Y la gracia tiene que ver justamente que es por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios para nosotros. Este regalo se materializó, ¿cierto?, en la persona de Jesucristo, quien vino a morir por nosotros. Hermanos, Él vino a morir por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida,
siempre voy a recordar una historia y voy a pedir ciertas disculpas a mis hermanos si la cuento mal, pero en su esencia quiero que quede clara. Cuando existía un barco, ¿cierto?, en el cual iban varios tripulantes y dentro de ellos, ¿cierto?, en todo barco existe un capitán y también existen los marineros. Están los distintos rangos, ¿cierto? Y este barco en un momento determinado empezó a ingresar agua dentro del barco. Y ingresó tanta agua que se dieron cuenta de que efectivamente el barco descubrieron que había una puerta que estaba abierta y esa puerta se tenía que cerrar. Era una puerta que había que cerrar porque si no la cerraban el barco se iba a hundir y estaban en la mitad, ¿cierto?, del mar. Ocurrió que el capitán llamó a toda la tripulación y les comentó lo que estaba sucediendo. Y dijo, frente a toda la desesperanza que hay, existe una situación en la cual nosotros tenemos que realizar, que es cerrar la puerta. Todos se quedaron mirando, ¿cierto? Y esperando decir, bueno, ellos están preparados para dificultades. Y antes que ellos respondieran, el capitán, ¿cierto?, los advirtió y les dijo que para poder cerrar la puerta, con el oxígeno que tenían que tomar, solamente podían llegar hasta la puerta y no podían volver. Ya los ojos que quizás muchos miraban, en los cuales todos eran valientes y querían ir, ya empezaron a postrar su vista hacia otro lugar, a mirar, ¿cierto?, a la nada, porque nadie se quería atrever, porque era apostar a la muerte. El que iba a cerrar la puerta llegaba con el oxígeno necesario para poder, ¿cierto?, sellar esa puerta en la cual el barco, ¿cierto?, estaba ingresando esta agua. O sea, él tenía que entregar su vida para poder salvar a toda la tripulación. Dice este capitán que al ver que nadie, ¿cierto?, estaba dispuesto a hacer esto, de repente, quizás él pensando, ¿cierto?, en sí, que él pudiese hacerlo, de atrás se escuchó yo voy a ir, yo me atrevo. Y todos lo miraron y lo observaron y dijeron, pero ¿cómo tú vas a ir? Si acaba de decir el capitán que el que llegue a ese lugar va a entregar su vida. ¿Cómo puedes hacer eso? O sea, todos miraron a este muchacho y era un joven apenas de 20 años, era un jovencito. Entonces dice que el joven empezó a caminar. Y el capitán dentro de todo se estremeció porque era un jovencito. Un joven con una vida que aún quizás ni siquiera se había casado, no tenía sus hijos, tenía una proyección enorme. Y el capitán lo vio. Y él decididamente dijo, yo voy a ir. El capitán lo miró y le explicó las consecuencias y él dijo, sí, acepto. Sé que no voy a volver. Dice que este joven se preparó, ¿cierto? Tomó el oxígeno suficiente, todos expectantes, un silencio solamente del mar y nadie hablaba, ¿cierto? Porque en las manos de ese muchacho estaba la vida de ellos también. El joven se sumergió y la única forma de saber que él había cumplido su misión era ver que el agua no subiera más. Pasó una cantidad de minutos y ya el agua no subió más. Dentro de ese silencio después se escuchó alegremente, ¿cierto?, aplausos y se sintió también de que ya estaban salvos, que ese barco no se iba a hundir. Pero dentro de toda la alegría había una persona que estaba triste. Y esa persona que estaba triste era el capitán. Y todos miraron al capitán, ¿cierto? Y lo observaban. Dice que él dentro de todo, ¿cierto?, porque había un héroe ahí dentro de ellos. Y se acercaron y le dijeron, capitán, nosotros sabemos, ¿cierto?, que nuestro compañero dio la vida por nosotros. Él es un héroe para nosotros. Y el capitán le dijo, sí, yo sé que él es un héroe. Pero ¿por qué se siente tan triste? Y él ahí les comentó que ese joven que había bajado era su hijo. Por eso él no quería que su hijo fuera. Su hijo entregó su vida por todos esos muchachos. El capitán adolorido, ¿cierto?, de saber que efectivamente habían salvado a todos, pero su hijo había entregado la vida por toda esa gente. Por quizás marinos que en algún momento eran todos cobardes, o quizás marinos o tripulantes que estaban mal con sus matrimonios, que estaban mal con sus vecinos, que estaban mal con sus amigos, pero hubo una persona valiente, que era ese hijo que entregó la vida sin mirar a nadie, sin ni siquiera cuestionar el hecho de que voy a salvar la vida a ti. Te voy a salvar a ti, aunque seas malo. Él en su corazón dijo, si no hay otra persona que lo haga, lo voy a hacer yo.
Me conmovió esa historia porque nunca pensé que efectivamente era el hijo del capitán. Era el hijo del capitán que había entregado su vida por personas quizás que ni siquiera conocía. Es lo mismo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Él nos conoce y Él nos ama. Nuestra sentencia ya estaba dada. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, ¿cierto?, en el jardín del Edén, nuestra especie totalmente, nosotros como seres humanos ya teníamos nuestra sentencia. Teníamos nuestra paga. Pero Él vino, al igual que ese joven se sumergió, y vino a este mundo a sumergirse en esta maldad. Y vino y tomó el galardón. El único galardón, el galardón preciado. Es el único que en lo alto, queridos hermanos, puede abrir ese libro sellado, que ni siquiera Dios podía abrir, porque tenía que hacerlo Él, porque Jesús tenía que venir a morir. En el cielo no existía. Eso es otro tema. Eso es otro tema interesante, que quizás sus amigos, nuestros hermanos, lo pueden estudiar, que habla sobre los 144.000 y los 24 ancianos. Es maravilloso, hermanos, el estudio. Es maravilloso porque nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo vino acá. ¿Y vino para qué? ¿Para una puerta? ¿Para darnos gracia? Aún todavía no entendemos y no podemos, ¿cierto?, tratar de enlazar esto. Pero ya descubrimos que la puerta es Jesús. Y descubrimos también que la gracia es un don de Dios. Es algo inmerecido. Dice que esta puerta está abierta. Dice, si la puerta de la gracia es Jesús, pregunto, bueno, vuelvo a preguntar. Dice, ¿esta puerta está abierta o está cerrada? Yo sé que mi hermano ya sabe. Hermano, ¿esta puerta está abierta o está cerrada? Amigo, quizás, ¿esta puerta está abierta o está cerrada? Una pregunta. Esta puerta, dice, de gracia aún está abierta. ¿Por qué está abierta todavía? Porque en este momento Jesús todavía está en el cielo intercediendo por nosotros. Está intercediendo por ti. Está intercediendo por mí. Intercediendo ante Dios. Porque recuerden que nuestra paga es la muerte. Pero nuestro Señor es el único digno de poder llevar tal galardón. Y nosotros somos hijos de nuestro Señor. Porque nosotros entregamos, ¿cierto?, nuestros pecados, se los entregamos a Él. Y Él es el único que tiene el olor grato de presentarse delante del Señor y abogar por nosotros. Porque se acuerdan del versículo que leímos, ¿cierto?, en el cual decía, donde descifraba que nuestra humanidad sabía que nosotros teníamos poca fe, sabíamos que nosotros nos equivocábamos. Y dice que por lo poquito que nosotros hacemos, Él se puede presentar delante de Dios, ¿cierto?, y decir, Él es mi hijo, yo vine a morir por Él, Él me pertenece. Dice que utilizamos el término todavía, porque cuando termine la primera fase del juicio, esa puerta se cerrará. Cuando Cristo diga, está hecho, dejé el lugar santo del santuario celestial, dejé el cielo acompañado de sus ángeles, ¿cierto?, y viaje a esta tierra a buscar a los salvos, entonces nadie más tendrá tiempo de arrepentirse y buscar la vida eterna. Porque la puerta de la gracia se cerrará. Nosotros podemos ir a la Biblia y podemos encontrar, ¿cierto?, un ejemplo claro. Y yo quiero que nosotros vayamos, ¿cierto?, a Génesis. Yo sé que nuestros hermanos, ¿cierto?, que conocen la Biblia dicen, aquí está. Y quiero que ese mismo ímpetu y esa misma sagacidad en poder buscar en la Biblia también sea interpretada para poder entregar el mensaje a nuestros hermanos, entregar el mensaje a nuestros amigos. No tengamos miedo, el Señor entregará la palabra en nuestra boca. Él va a entregar la palabra necesaria para nuestros amigos. Él entregará nuestro ejemplo de humildad para que podamos llegar a los corazones de nuestros amigos y nuestras amigas que nos están mirando. Esta historia, ¿cierto?, tiene que ver con Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Interesante, ¿cierto? Ahí había una puerta. ¿Dónde estaba esa puerta? ¿Dónde estaba ubicada? ¿En la casa de Noé? ¿Dónde estaba esa puerta? ¿En alguna ciudad? ¿Dónde estaba esa puerta? ¿Qué fue encomendado a Noé? Yo sé que muchos hermanos y hasta los niños pueden responder. A Noé se le encomendó una misión y fue a hacer un arca. Interesante que Noé, teniendo 500 años, se le encomendó esta misión. 500 años, hermanos. 500 años.
Muchos de nosotros podemos pensar hoy en día vivir un poco más de 60, 70, 80. Quizás hasta tenemos parientes que han vivido sobre 100 años y eso ya es demasiado para nosotros. Pero 500 años, 500 años. Y el Señor lo llamó a una misión especial. El Señor lo llamó, ¿cierto?, para que Él pudiese hacer, ¿cierto?, esta arca. Y la puerta del arca tiene que ver con la puerta de gracia. ¿Por qué con la puerta de gracia? Dice que Noé, ¿cierto?, se los voy a dejar para que ustedes lo puedan buscar. En los capítulos 5 y 6 se encuentra, ¿cierto?, esta historia. Dice que Noé se le encomendó hacer esta arca. ¿Ustedes saben cuánto se demoró Noé en hacer el arca? ¿Cuántos años se demoró Noé en hacer el arca? Noé se demoró 120 años en hacer esta arca. Desde que el Señor le encomendó a que le hiciera con las medidas necesarias, se demoró 120 años. O sea, nuestro hermano Noé predicó 120 años lo que iba a ocurrir. 120 años, hermanos. 120 años en los cuales, ¿cierto?, la gente se podía arrepentir. Dice también que todos aquellos que construyeron el arca, que ayudaron a Noé, porque no tan solo sus hijos ayudaban, ¿cierto?, a la construcción, sino que habían personas que fueron contratadas por Noé para que se pudiera llevar a cabo esta construcción de esta arca. Dice que ellos tampoco lograron la salvación. Tampoco la lograron, hermano. En 120 años, estando esa puerta de gracia abierta, no la lograron. Dice que solo la familia de Noé, que eran 8 personas, ¿cierto?, los 3 hijos de Noé, más, ¿cierto?, su señora, más Noé y sus 3 nueras, ¿cierto?, hacen las 8 personas que fueron salvas. Solo 8. Cuando esa puerta de gracia se cerró, muchos se burlaron de la familia que estaba dentro del arca. Y todos los animales, ¿se imaginan ese momento? Donde todos se reían porque sabían que cuándo había llovido, hace cuánto tiempo no había llovido. Y se esperaba un diluvio, hermanos. Se esperaba un diluvio. Este hombre está loco. Este hombre realmente está loco. Y la gente se reía. La puerta ya estaba cerrada. Y la gente se reía. Ya no podían hacer nada. Ellos todavía no veían. Pero dice que cuando se cerró, muchos se burlaban de la familia que estaba dentro del arca. Sin embargo, cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer y el arca comenzó a subir, ¿cierto?, la desesperación se apoderó de todos. Aterrorizados, golpeando las puertas a gritos. Pero ya era demasiado tarde, porque esa puerta se había cerrado. ¿Cuántos de nosotros hoy en día vemos que muchos se burlan de nosotros? Muchos nos dicen que somos cerrados, que no entendemos, ¿cierto?, las doctrinas que se están levantando. Hoy, hace muy poco, durante la semana, yo veo siempre, y ustedes se pueden dar cuenta, aparecen expertos de todo. De todo aparecen expertos. Aparecen expertos, ¿cierto?, en economía, aparecen expertos en los niños, aparecen expertos, ¿cierto?, en pandemias. Todos son expertos. Todos son expertos. Pero nadie se atreve a decir que el Señor nos está llamando, que ya queda poco tiempo. Y llamando con amor, no con angustia. Llamando con amor, el Señor nos está llamando porque el tiempo ya está finalizando. La puerta aún está abierta. El Señor nos reconoce como personas débiles. El Señor nos reconoce que nosotros no tenemos, ¿cierto?, esa fuerza necesaria. Nosotros no necesitamos ser santos. Solamente con la pequeña fe que nosotros tenemos que seguir. Pero Él reconoce que nosotros tenemos que seguir adelante. Y reconoce a aquel hermano, ¿cierto?, que aunque lo insulten, que aunque lo humillen, Él lo va a reconocer en su determinado momento. El Señor quiere llevarte a este lugar, a este barco intergaláctico, ¿cierto? Solamente es un supuesto, sino que quiere llevarte al cielo. Quiere aún, porque aún está la puerta abierta. Dice que el mismo regalo se ofrece hoy. Todavía existe una puerta abierta, como bien les decía, pero se cerrará muy pronto. Para los que murieron ayer, la puerta ya se cerró. Por eso, el día de la salvación es hoy. Hermano, amigo, el día de la salvación es hoy. No podemos esperar, no podemos jugar con Dios. Claro, usted puede decir, no, yo todavía estoy cierto, joven, muchos de nosotros no. Cada vez que, y esta es una pregunta que se repite, ¿cierto? Cuando el hermano te quiere decir, hermano,
¿Cuándo se va a bautizar? Nosotros cometemos un error, y aquí yo quiero hacer un mea culpa. Nosotros cometemos un error porque muchas veces nosotros incluimos a los pastores porque decimos, no, el pastor está detrás de un número, no, el pastor tiene una meta que cumplir. Hermanos, sáquense eso de la mente. Eso tiene que ver con algo que Satanás quiere meternos en nuestra mente. ¿Cómo el pastor va a pretender de poder llegar, ¿cierto?, a un número de un bautismo? Si aquel pastor sabe, y nosotros sabemos también que el día de la salvación es hoy, no es mañana. Porque efectivamente yo puedo estar sano. Y siempre digo lo mismo, puedo estar sano. Quizás no tengo ninguna enfermedad, pero eso no significa que pueda hasta caer un rayo, o pueda salir yo a la calle y me puedan atropellar y pueda terminar mi vida. O puede haber un vehículo en contra, o puede haber algún accidente. Por eso el Señor te llama hoy, por eso nos llama hoy. No nos llama por un número de un pastor, no nos llama por la cantidad de bautismos que haya. Sáquense eso de la mente. El Señor te llama a ti porque te necesita, porque la puerta aún está abierta. La puerta de gracia está abierta para todos, independientemente de la religión. Está abierta, dice, tanto para el hombre más santo. Hablemos de santo, ¿cierto?, para aquel hombre consagrado, para aquel hombre que conoce, ¿cierto?, la Biblia, para aquel hombre que estudia, que es diligente, que da las primicias de la mañana para los estudios, aquel que se nutre, como también para el hombre más pecaminoso que existe en la tierra, para aquel hombre que es un hombre malvado, aquel hombre que quizás ha terminado la vida de otros hombres, incluso para él, porque el Señor vino a morir por todos. No vino a elegir a algunos, vino a morir por todos. Y uno de sus ejemplos más hermosos es cuando el Señor está en la cruz. Está en la cruz, ¿cierto? Está en una cruz inmerecida, porque es una cruz que era para los ladrones, era un castigo para aquellas personas que habían hecho algo malo. Pero el Señor no había hecho nada malo. No encontraron nada con el Señor, más que el orgullo y el odio de saber que existía un hombre maravilloso que había venido a morir por nosotros. Pero cuando se encuentra, ¿cierto?, en la cruz, ¿cierto?, había un ladrón, ¿cierto?, que era considerado. Un ladrón que sabía que él era ladrón. Un ser humano que sabía que era imperfecto en su esencia. Y lo reconocía al Señor, porque en sus ojos, en su vida, en los testimonios que arrojaban desde lejos, se notaba que el Señor venía cargado de Dios, venía cargado del manto de su Padre, que era un ser puro. Y había otro en el cual no le interesaba nada, no reconocía a nadie. Y yo le pregunto a mis hermanos, ¿hoy en día existen esas personas? ¿Existen los dos tipos? Sí existen. Y el Señor en ese momento le dio la oportunidad a los dos, no tan solo a uno. Porque el Señor conoce los corazones, pero no lo eligió a aquel, lo eligió a los dos. Porque el otro habló, porque el otro era amigo también del ladrón y se conocían como ladrones. El otro habló desde su corazón y el Señor vio eso poquito que le estaba entregando y lo tomó. Y le dijo, aún la puerta está abierta. Aún la puerta está abierta. Que cuando yo, ¿cierto?, venga a buscar mi reino somos todos nosotros que creímos en el Señor. Ese es su reino. Cuando yo venga a la tierra a buscar, yo no me voy a olvidar de ti. De cierto os digo que te voy a llevar conmigo al cielo. Vas a estar conmigo cuando yo venga a buscar a todo mi pueblo. Y el otro se quiso perder. Pero es para todos este llamado. Dice, la puerta se cerrará. Sin embargo, habrá un día en que la puerta, ¿cierto?, se va a cerrar. Inclusive para los vivos. Ese día sucederán los siguientes eventos. También es algo importante que vamos a ir, ¿cierto?, con los mismos hermanos para que ustedes le puedan responder. Yo voy a dejar una tarea para mis hermanos, ¿cierto?, para aquellos hermanos que invitaron a sus amigos, porque los amigos van a tener preguntas, porque nosotros tenemos un libro que tenemos que entregar, porque en ese libro también viene un curso bíblico que también podemos impartir. Anoten, amigos, anoten, llamen a sus hermanos. Llamen a aquellos que les dieron, ¿cierto?, esta dirección para que ustedes puedan ver, ¿cierto?, esta predicación. Llámenlos con sus preguntas, anótenlas, no tengan miedo. Dice que van a ocurrir ciertos sucesos en los cuales ya va a ser tiempo en el cual nosotros vamos a saber que la puerta de gracia se cerró la posibilidad de poder estar en el cielo. Y dice que Jesús saldrá del santuario. Después terminará el juicio investigador. Después Cristo terminará de interceder por nosotros. Después habrá una conmoción en el cielo. El justo continuará siendo justo. Y el impío
continuará siendo impío. Apocalipsis 22:11, y lo vamos a buscar, ¿cierto? Lo vamos a buscar, porque esos también son señales del tiempo en la cual la puerta de gracia ya se cerró. Vamos a ir a Apocalipsis 22 en el versículo 11. Apocalipsis 22, versículo 11. Los invito también a aquellos que tengan una Biblia, no tengan miedo en poder marcar su Biblia. No tengan miedo. La palabra es sagrada, pero es importante que nosotros la podamos leer, que la podamos hojear, que podamos escribir, ¿cierto?, para poder acordarnos, ¿cierto?, ante nuestra imperfección, ¿cierto?, de no acordarnos en un momento. Los invito a leer la Biblia. No es un amuleto, es algo maravilloso en el cual encontramos vida y esperanza. Capítulo 22, versículo 11 dice así: el que es injusto siga siendo injusto todavía. El que es impuro sea impuro todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese más todavía. Ya la puerta va a estar cerrada en ese momento. El Espíritu Santo no va a poder intervenir con nosotros, ¿cierto?, para darnos entendimiento, porque ya se cerró. Ya nosotros no vamos a poder cambiar. Aquellos, ¿cierto?, que han sido justos con el Señor dentro de sus errores, aquellos que han pedido perdón, aquellos que caen de rodillas, ¿cierto?, pidiéndole perdón al Señor. Aunque caigan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000 veces, hermanos, arrodíllense, porque eso es un símbolo de humildad que el Señor lo toma. Porque el Señor nos dice, nos habla de nuestra fragilidad. Y el Señor la toma y te levanta. Y te levanta con la convicción de decir, tú puedes. Tú debes seguir adelante porque tú estás bajo, ¿cierto?, mi poder. Dice también que habrá un tiempo de angustia. Yo sé que ahora igual estamos viviendo un tiempo de angustia. Y no tomemos en vano esta situación. No como un tema de alarmismo, pero un tema de experiencia con el Señor. Así como Enoc caminó con el Señor, caminemos con Él día a día. Caminemos con Él día a día. Enfrentemos nuestras dificultades, enfrentemos nuestros temores, nuestros errores, nuestras faltas. Enfrentémonos con el Señor, caminemos. No vivamos este tiempo de angustia sin esperanza. Un cristiano no tiene que perder su esperanza. Tu esperanza tiene que estar firme en el Señor. Cada día el Señor te va a mostrar un poco más. También dice que habrá una persecución a los cristianos. Eso nosotros lo sabemos. Va a haber el momento indicado en el cual van a perseguir a los cristianos. Van a perseguirlos porque las verdades los van a incomodar. Porque ya, ¿cierto?, se sienten, ¿cierto?, trastocados. Porque la luz no puede habitar con la oscuridad. Y eso les va a molestar. Eso tampoco nosotros no tenemos por qué tener miedo. El Señor nos va a proteger. El Señor nos va a llevar por el camino donde tenemos que ir. Dice, el Espíritu Santo no actuará más, como bien lo había dicho, en la conversión de las personas. Ya no existirá más el Espíritu Santo para poder tener la conversión de las personas, el entendimiento de la palabra. Y por último dice, muchos buscarán la palabra de Dios, pero no la encontrarán. Muchos buscarán la palabra de Dios, pero no la van a poder encontrar. Dice, el cierre de la puerta de la gracia abarcará una acción doble entre Jesús, el cielo, y el Espíritu Santo en la tierra. Cuando Jesús en el cielo diga está hecho, el Espíritu Santo dirá aquí también está hecho. Ninguna persona puede ser transformada, convertida, ¿cierto?, sin la actuación del Espíritu Santo. El cierre de la puerta de gracia significará la conclusión de la obra del Espíritu Santo de convencer a las personas de pecado y de justicia y de juicio. En Juan 16:8, y podemos buscar en Juan 16:8, ¿cierto?, para poder darle uso a este libro maravilloso 16:8. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cierto? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este evento se efectuará de acuerdo a la expresión del Espíritu Santo, será retirado de la tierra. Según Génesis 6:3, vamos a ir a Génesis 6:3. Según Génesis 6:3. Según Génesis 6:3 dice, entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años.
Él expresa, ¿cierto?, el tiempo en el cual se demoró. Se demoró Noé en construir, ¿cierto?, el arca. Pero también advierte aquí que no va a estar para siempre el Espíritu. El Espíritu Santo no va a estar para siempre con nosotros. Debemos aprovecharlo. Volvemos a insistir en las primicias. Debemos insistir. Yo sé que hay muchos hermanos que están complicados. Denle el tiempo al Señor en la mañana. Entréguenle el tiempo. Comiencen con un poquito. No comiencen con todo. Para comenzar algo no es necesario hacerlo, ¿cierto?, al pie de la letra. Lo que el Señor quiere y lo vuelve a reconocer. Nos conoce como somos como cristianos. Pero Él quiere esa intención. Porque Él no nos puede obligar. Él va a ver nuestro corazón y a medida que nosotros vayamos avanzando, Él nos va a ir entregando más. Dice que al cerrarse la puerta de gracia, los hijos de Dios quedarán sellados con el sello de Dios y los impíos estarán dominados por el poder de Satanás. Apocalipsis, Tesalonicenses, disculpen, segunda de Tesalonicenses 2:7. Aquí dice que la situación estará definida según la decisión de cada uno que haya tomado, ¿cierto?, mientras la puerta estaba abierta. Cada uno tiene una decisión. Cada uno tiene una decisión que tomar. Mientras la puerta, ¿cierto?, esté abierta. Y quiero que ustedes puedan apreciar, ¿cierto?, esta maravillosa música que vamos a escuchar ahora. Tomen atención a su letra. Tomen la atención. Porque el tiempo es hoy. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Deja que te Maravilloso canto, ¿cierto? Hermoso. Hermoso canto. Hoy es el día de la salvación. Es hoy, no es mañana. Cuando alguien les diga, ¿sabe qué? No, que el pastor, que necesito, ¿cierto?, un número, olvídense de eso, porque su salvación está entre medio. Su decisión está entre medio. No, es que me falta un poco porque no sé, porque sigo siendo inmundo. Hermano, amigo, todos estamos enfermos. La iglesia es un hospital. Si nosotros estuviéramos sanos, ¿no iríamos al Señor? Creeríamos en nuestra fuerza.
Como bien en una oportunidad, y siempre recalco, mi hermana Carolina, que es mi cuñada también, en una predicación yo me equivoqué. Hablé sobre, ¿cierto?, que es más fácil, ¿cierto?, pasar una aguja, por una aguja, ¿cierto?, un camello, por una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Y yo pensé que era la aguja, ¿cierto?, de coser, y asumo que me equivoqué. Y la aguja no era eso, sino que era una puerta que estaba en la ciudad, que era una puerta que solamente podía pasar un hombre, ¿cierto? Un hombre apenas podía pasar. Entonces era más fácil, imagínense los camellos, ¿cierto? Dice que era más fácil ingresar, ¿cierto? Que un camello pudiese ingresar por esa puerta, a que un rico estuviera, ¿cierto?, en el reino de los cielos. ¿Y sabe por qué? Porque el rico suple sus necesidades con su dinero. No puedo decir que todos los ricos estén, ¿cierto?, pasando problemas, pero la riqueza, si no es entregada por el Señor, ¿cierto?, el enemigo siempre pide algo a cambio. Pide tu familia, pide tu tiempo, te esclaviza. Y eso no es riqueza. Por eso habla de la sencillez y de la humildad. Nosotros tenemos nuestros tesoros en el cielo. Y es ahí donde el Señor quiere que tú estés, amigo, amiga. Que aún estás en un momento de no tomar una decisión, tómala. Tómala porque el tiempo es ahora, porque todavía tienes tiempo. No la tomes por miedo. Tómala porque es la última esperanza. Ya no hay más. Hoy en día se cayeron nuestros filósofos, nuestros personas, ¿cierto?, líderes del mundo, personas que han escrito doctorados, ¿cierto?, investigaciones enormes sobre la sociedad, sobre el comportamiento. Hoy en día nadie tiene nada, hoy en día no existen los expertos. Hoy en día la gente desesperanzada existe. Y el Señor te quiere tomar tal cual tú estás. Dice que existe otra puerta importante. Y esa puerta importante, ¿cierto?, es tu corazón. La puerta de gracia ya está abierta. Pero la puerta de tu corazón está abierta para recibir al Señor. Querido amigo, amiga, joven, ¿está abierta esa puerta para poder recibir al Señor? Querido hermano que estás en tu casa también, ¿tu corazón está dispuesto a poder abrirle la vida de nuevo al Señor? Si estamos cometiendo algún error, alguna dificultad, ¿tu corazón está abierto para poder ser también que el Señor pueda ingresar en ti, en tu vida? Vamos a buscar Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? En Apocalipsis 3:20 dice esto. Apocalipsis 3:20. Dice así. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué lindo mensaje. El Señor está a la puerta. El Señor está en tu puerta, tocando tu puerta de tu corazón. ¿Estás dispuesto a poder aceptar esto? Dice que no sabemos si estas verdades, dice, son nuevas para aquellos que le estamos presentando. No sabemos. Puede ser quizás que lo hayan escuchado. Muchas personas tuvieron innumerables oportunidades de entregarse a Jesús, de abrir la puerta de su corazón. Y todavía, dice, no lo hicieron. Jesús está al lado de afuera, te está llamando. Acéptalo. Acéptalo tal cual estás. Las personas van al hospital no porque están sanas. Las personas van al hospital porque están enfermas. Y nosotros nos acercamos al Señor por lo mismo. Sabemos que estamos enfermos. Sabemos que estamos infectados de muerte. Sabemos que nuestra paga es la muerte porque somos pecadores. Pero mi esperanza no está basada en lo que yo puedo hacer. Mi esperanza está basada en lo que el Señor puede hacer por mí y puede hacer por ti. Toma la decisión, amigo. No demores más. El tiempo ya está cerca. Nuestro Señor está a un paso de venir a este mundo. ¿No te imaginas un mundo sin dolor?
No quieres caminar junto a tus hijos, junto a tu hija, junto a tu marido, junto a tus seres queridos. ¿No quieres en algún momento poder estar eternamente al lado de alguien que tú amas? ¿No quieres disfrutar de la naturaleza eternamente? Hasta otros mundos podemos ir. El Señor nos tiene preparado algo maravilloso. Y nuevamente vuelvo a compartir contigo esta imagen tengo de nuestro Señor Jesús. La mesa ya está servida. Él te está esperando. Él te conoce y sabe quién eres. La puerta aún está abierta. Toma a nuestro Señor. Y como bien decía esa maravillosa alabanza, hoy es el día de salvación. Toma tu decisión hoy. Que el Señor te acompañe, te bendiga y en estos tiempos de pandemia sean un tiempo de amor, de esperanza y de compartir el mensaje. Y de que también tu corazón esté abierto para recibirlo. Que el Señor los bendiga. Que tengan un lindo y bendecido sábado. Cristo te oye, está cerca, aunque